Vete para el rincón inútil, negra, no eres más que una peste que no merece estar en una escuela como esta, nunca vas a aprender nada, solo me haces perder el tiempo. Estas fueron las palabras del profesor Martínez hacia la joven negra que mandó al rincón de manera humillante, sin saber que ella era una genio que terminaría salvando a la escuela. Aquel 12 de marzo de 2024, en el Instituto Horizonte, el aula de tercero B estaba en silencio. El profesor Martínez, un hombre conocido por su perfeccionismo y por su pensamiento retrógrado, permanecía de pie frente al escritorio, con los brazos cruzados, observando a sus alumnos uno por uno, hasta que sus ojos se detuvieron en ella. Una joven afroamericana llamada Elena que estaba sentada en la segunda fila, con la espalda recta. Su ropa era sencilla, tenía un suéter gastado, un pantalón oscuro con señales de uso y sus zapatos limpios pero viejos. Ella era de las jóvenes tranquilas que no hacía ruido y que no miraba a nadie. «Hey tú», dijo Martínez, rompiendo el silencio. «La negrita de ahí». Elena levantó la vista con calma. «Sí, profesor». Martínez arqueó una ceja, molesto por el tono firme. «Ponte de pie cuando te hablo, aquí no estamos en tu selva». Elena obedeció. El movimiento de la silla resonó demasiado fuerte. Y de repente varias miradas se clavaron en ella. «Dime cuál es tu nombre», dijo el profesor con un tono cortante. «Me llamo Elena, señor», contestó ella con la voz temblando. «Elena», el profesor repitió despacio, con un tono de burla disfrazada. «Siempre me pregunto lo mismo con alumnos como tú. ¿Cómo es que llegan a entrar a esta prestigiosa escuela?». Al escuchar esto ella frunció levemente el ceño. «Llegué como todos, profesor. Estudiando mucho». El profesor Martínez sonrió, pero no era una sonrisa amable. «¿Estudiando?». Rió con desprecio. «Con esa ropa y ese color de piel, cuesta creer que siquiera tengas libros en casa. Y esto no es un centro de ayuda social». Elena tragó saliva. «Se equivoca, profesor, mi ropa no define lo que sé», respondió, sin alzar la voz. La sonrisa de Martínez desapareció. «No me contradigas, africana», dijo con frialdad. «Bastante descaro tienes ya, de venir a estudiar con esas fachas. Aquí hay normas, y una de ellas es el decoro. No puedes pretender estar al nivel de los demás viniéndote así, como si acabaras de salir de recoger basura de la calle». «Yo no le estoy faltando el respeto a nadie», replicó Elena esta vez mirándolo directamente. «Solo vine a aprender». Martínez dio un paso hacia ella. «Escúchame bien, negra», dijo en tono bajo, pero peligroso. «Personas como tú deberían estar agradecidas de que se les permita sentarse en estas aulas. No vengas a exigir igualdad cuando ni siquiera puedes vestirte decentemente». En ese momento Elena sintió el peso de todas las miradas, pero no bajó la cabeza. «Yo no estoy exigiendo nada», dijo ella. «Solo quiero seguir la clase y seguir aprendiendo como todos aquí». Martínez la observó unos segundos. Luego giró lentamente hacia el pizarrón, aunque su voz seguía apuntándole como un dedo acusador. «Ya veremos», murmuró. «Ya veremos si realmente mereces estar aquí». Al instante Martínez tomó la tiza y escribió una ecuación en el pizarrón con movimientos bruscos, no se volvió de inmediato. Habló de espaldas, con una calma falsa. «Ya que estás tan interesada en aprender, Elena», dijo él, marcando el nombre con desprecio, «dime cómo se resuelve esto». Elena miró el pizarrón. Sus ojos recorrieron los números con rapidez. Respiró hondo y habló. «Primero hay que aislar la variable», respondió ella con total confianza. «Si no, el resultado». «Basta», la interrumpió Martínez, girándose de golpe. «No te pedí una maldita explicación. Te pedí que hablaras solo cuando supieras de lo que hablas». «Eso es lo que estoy haciendo, profesor», dijo ella, con firmeza contenida. «Responder a la ecuación». Al escuchar el tono de confianza con el que habló Elena, el Martínez apretó la tiza hasta partirla entre sus dedos. «¿Crees que porque memorizas 2 palabras simples y que ya estás al nivel de esta clase?», escupió él, «esa soberbia es típica de los negros. Siempre son iguales, no saben cuál es su lugar». Elena sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió. «Mi lugar es aquí»,
Porque yo me lo gané con mucho esfuerzo, dijo Elena. Como el de cualquiera. Pero ese fue el límite. ¿Aquí? Rió Martínez, una risa seca, cruel. No me hagas perder el tiempo. Está demostrado una y otra vez. Ustedes no están hechos para esto. Los negros no sirven para pensar, mucho menos para los números, pretender lo contrario es una pérdida de recursos y de tiempo. El aula quedó helada. Eso no es cierto, respondió Elena, con la voz temblando por primera vez, pero sin bajar la mirada. Y usted no tiene ningún derecho a decir eso. Martínez avanzó hasta quedar frente a ella, invadiendo su espacio. Te equivocas, negra, yo soy el profesor aquí y tengo todo el derecho, dijo en voz baja. Y la experiencia. Los he visto pasar durante años, siempre resultan ser unos mediocres, incapaces, y siempre arrastrando a los demás hacia abajo. Y tú no eres la excepción, por más que juegues a ser distinta. Se enderezó de golpe y alzó la voz para que todos oyeran. ¿Sabes qué, negrita? Ya fue suficiente teatro. No voy a permitir que una chica con ínfulas, vestida como si no supiera ni dónde está parada, venga a desafiar la lógica y el orden de esta clase. En ese momento señaló con el dedo hacia el rincón del aula, el espacio más apartado, donde la luz apenas llegaba. Larga al rincón. Ahora. Ahí es donde perteneces. Donde tu presencia no distrae, y donde no confundes a los demás con falsas esperanzas. Elena no se movió de inmediato. Pero profesor, no hice nada malo, dijo, casi en un susurro. Solo respondí. Exacto, replicó Martínez. Ese fue tu error. Las miradas la atravesaban. Algunas cargadas de vergüenza ajena, otras de miedo, otras de indiferencia. Elena recogió sus cosas lentamente. Cada gesto parecía amplificado. Cada paso hacia el rincón era una derrota pública que no había buscado. Cuando se sentó, la pared fría le rozó la espalda. Desde allí, el pizarrón parecía más lejano, casi ajeno. Martínez retomó la clase como si la hubiera borrado del aula. El rincón no era solo un lugar físico. Era una humillación pública. El profesor Martínez siguió explicando la lección, pero su voz regresaba una y otra vez hacia Elena como un látigo. Esto es lo básico, dijo en voz alta. Tan básico que hasta un niño normal podría entenderlo. Pero claro, no todos nacen con la capacidad necesaria. Algunos alumnos se miraron entre sí. Una risa ahogada se escapó desde el fondo del aula. Y luego otra. Martínez no la detuvo. Al contrario, le pareció satisfactorio. Hay quienes, por más que se sienten aquí, nunca van a servir para nada, continuó. Como los negros que son solo unos inútiles y fracasados. Solo son gente que ocupa un asiento que podría aprovechar a alguien con verdadero talento. Giró ligeramente la cabeza hacia el rincón. ¿Verdad, Elenita?, dijo con un tono burlón. Ella apretó los labios. Sentía la cara arderle. Miren a la pobre ahí sentada, dijo un alumno, ya sin disimular. Es bruta, y eso no lo puede cambiar, añadió una voz joven, cruel, buscando aprobación. Las risas crecieron. Al escuchar esto Elena bajó la cabeza. El cuaderno frente a ella empezó a empañarse por las lágrimas que luchaba por contener. Martínez golpeó el escritorio. Silencio, ordenó, aunque su tono no tenía verdadera severidad, ya. No quiero más interrupciones, aunque entiendo la frustración de tener que compartir clase con alguien que no da la talla puede llegar a ser muy molesto. Elena sintió como algo se le rompía por dentro. Pero no lloró. Se quedó quieta. Cuando por fin sonó, fue un alivio doloroso. Pueden irse, dijo Martínez, y algunos deberían reflexionar si este lugar es realmente para ellos. Al llegar a casa, cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido ni siquiera en su propio refugio. Dejó la mochila en el suelo y se apoyó contra la pared. Entonces sí. Las lágrimas llegaron de golpe, sin poder ser contenidas. Se deslizó hasta quedar sentada en el piso, abrazándose las piernas. Cada palabra que le habían dicho en el aula regresaba con más fuerza, no solo fue la humillación del profesor, sino la risa de quienes eligieron no mirar hacia otro lado.
Lloró en silencio, con el cuerpo temblándole, preguntándose cuántas veces más tendría que demostrar que merecía existir en espacios que parecían cerrarse apenas ella entraba. Los días siguientes pasaron con una lentitud. Elena volvió a sentarse en el rincón ya sin protestar, aceptando su destino. Mientras tanto el profesor Martínez no la ignoraba, la usaba como ejemplo de lo que, según él, no debía ser nadie. Pero algo nuevo empezó a circular por los pasillos del colegio, la competencia matemática regional se acercaba. No era un evento menor. La escuela llevaba años sosteniéndose apenas en el ranking académico, y esa competencia era el último filtro. Si no presentaban un equipo competitivo, si no obtenían un resultado digno, podían perder apoyos, becas e incluso ser excluidos del circuito académico oficial. El profesor Martínez lo sabía. Y estaba tenso. Esta no es una actividad para cualquiera, dijo un lunes, mirando al curso. Solo los mejores representarán a la escuela. Los que tengan cabeza para pensar. Escribió una serie de problemas en el pizarrón. No eran ejercicios comunes. Eran largos, complejos, con trampas. Varios alumnos se removieron incómodos. Quien no pueda con esto, añadió, mejor que no haga el ridículo. Elena observó los números desde el rincón. No levantó la mano. Tomó su lápiz. Empezó a resolverlos en silencio, línea por línea, con una concentración que la aisló por completo del aula. A ver tú, dijo Martínez, señalando a uno de los alumnos más seguros. Empieza con el primero. El chico se trabó. Probó un camino incorrecto. Martínez suspiró con fastidio. ¿Eso es todo?, dijo. Es patético. Otro alumno lo intentó. Tampoco llegó al resultado. El murmullo regresó, esta vez cargado de nerviosismo. Martínez frunció el ceño. Miró el pizarrón. Luego, casi por accidente, giró la cabeza hacia el rincón. Elena tenía el cuaderno lleno. No de garabatos, sino de pasos claros y ordenados. Había llegado al final, y lo había hecho bien. ¿Qué tanto escribes, negrita inútil?, preguntó Martínez, con desconfianza. ¿Sigues copiando sin entender? Elena levantó la vista. Ya terminé los problemas, dijo. Una risa breve estalló en el aula. Claro que sí, ironizó Martínez. ¿Ahora también haces chistes? No es un chiste, respondió ella. Si quiere, puedo explicarlo. El silencio fue inmediato. Martínez se acercó, tomó el cuaderno sin pedir permiso. Sus ojos recorrieron las páginas con rapidez, y luego más despacio. Frunció el ceño. Revisó el pizarrón. Y comparó. Algo no encajaba con sus certezas. Esto, murmuró. ¿De dónde sacaste este procedimiento? Es el más directo, dijo Elena. El problema se simplifica si cambia el enfoque. Martínez cerró el cuaderno de golpe. No inventes, dijo en voz alta, devolviéndoselo. Seguramente lo viste en algún lado. Es suerte. Nada más. Pero ya no sonaba convencido. Esa tarde, al revisar los resultados de las pruebas internas para seleccionar al equipo, un nombre aparecía una y otra vez con puntajes imposibles de ignorar. Martínez los revisó 2 veces. Hasta 3. Era Elena. La competencia estaba demasiado cerca. La escuela demasiado en riesgo. Martínez apretó la mandíbula. No te confundas, le dijo al día siguiente, sin mirarla. Que hayas acertado algunos ejercicios no cambia lo que eres ni de dónde vienes. No te hagas ilusiones. Al día siguiente, el auditorio estaba lleno. El murmullo de otras escuelas, los relojes marcando el tiempo y el sudor en las manos de los competidores. Elena se sentó frente a la hoja del examen sin mirar a nadie. Cuando empezó su mundo se redujo solo a los números. Las horas pasaron. Uno a uno, los participantes fueron entregando. Elena escribió hasta el último minuto, con calma. Y el resultado cayó como un golpe seco. Primer lugar, Elena de la Escuela Central. Con un puntaje perfecto. En ese momento se soltaron los aplausos. Voces que se alzaban repitiendo su nombre.
La escuela no solo había evitado la descalificación, había ganado la competencia más importante del año. Pero el profesor Martínez no aplaudió. Permaneció rígido, con el rostro tenso, como si el aire le faltara. Miraba a Elena no como a una alumna, sino como a una afrenta personal. Fue suerte de esa maldita negra, dijo entre dientes, mientras los demás celebraban. El lunes siguiente, la noticia ya había corrido por toda la escuela. Elena volvió a su asiento, pero esta vez no en el rincón. Martínez entró sin saludar. Ya silencio, ordenó. Aquí no estamos para celebrar mediocridades. Se detuvo frente a Elena. Que quede claro, dijo en voz alta, lo que pasó afuera no significa nada aquí. Un golpe de suerte lo tiene cualquiera. Incluso tú. Elena lo miró. No fue suerte, profesor, respondió. Fue trabajo y mucho esfuerzo. La palabra trabajo pareció encenderlo. No me provoques, estúpida india, escupió. ¿De verdad esperas que crea que una negra como tú puede superar a estudiantes de verdad? Esto no cambia lo evidente. El aula quedó en silencio absoluto. Ganaste porque el sistema falla, continuó. Porque a veces se confunde la excepción con la regla. Pero no te equivoques, no perteneces a este nivel. Elena se puso de pie, con las manos temblando. Me gané honestamente ese lugar, dijo. Y usted lo sabe. Martínez rió con desprecio. Lo único que sé es que los negros no. Antes de que terminara de hablar, la puerta del aula se abrió de golpe. Un hombre uniformado entró, con la mirada entrenada. Buenos días, dijo con voz grave. Busco al profesor Martínez. Martínez palideció. ¿Quién es usted? Preguntó, molesto. Está interrumpiendo una clase. El hombre dio un paso al frente. Yo soy el padre de Elena, respondió el hombre con la voz firme. Y soy policía. Elena cerró los ojos por un instante. He recibido una denuncia, continuó el hombre. Por discriminación, humillación pública y abuso de autoridad contra mi hija. En ese momento Martínez abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Las miradas del aula ya no estaban sobre Elena. Estaban sobre él. El proceso ya fue pasado a la directo y lo está esperando en su oficina, dijo el hombre con el tono de voz calmado pero la mirada firme. El profesor Martínez salió del aula con la cabeza abajo y sin decir una sola palabra. Minutos después se corrió el rumor por toda la escuela. Martínez fue separado de sus funciones mientras se iniciaba la investigación. Elena volvió a entrar al aula días después. Caminó hasta su asiento sin prisa, consciente de cada paso. Algunos compañeros evitaron mirarla, otros bajaron la cabeza. El silencio ya no pesaba sobre ella, sino sobre quienes habían elegido callar. La competencia matemática quedó registrada en los muros del colegio como uno de sus mayores logros. El nombre de Elena apareció allí, imposible de borrar, imposible de discutir. No todo cambió de un día para otro. Pero algo quedó claro, el prejuicio había sido derrotado donde más le dolía, en el lugar donde se creía intocable. Y Elena, sin levantar la voz, había demostrado que el talento no pide permiso. No olvides comentar de qué país nos estás viendo. Si este video te gustó tienes que ver este otro donde la pateo en pleno tribunal, pero una llamada lo cambió todo. Dale clic ahora y nos vemos allí. No olvides suscribirte y dejar tu like para traerte más historias que revelan la verdad oculta.